Hoy tenemos un mensaje muy práctico, un mensaje que define la esencia de lo que significa ser cristianos, ser seguidores de Cristo Jesús. El título del mensaje son Pasos necesarios para ser un buen cristiano. Nosotros sabemos que hay mucha gente en el mundo que se llama cristiano, pero realmente muy pocos de ellos podemos ver una vida que realmente nos muestra que están caminando con el Señor Jesucristo, que se nota que han buscado de Dios y que están teniendo comunión con Dios en sus vidas. Y yo te quiero desafiar a que si tú eres una persona que te consideras un seguidor de Jesucristo o una persona que te consideras necesitada de Dios en tu vida, que decidas vivir una vida cristiana de verdad para la audiencia de Dios, para la audiencia de uno. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y Él conoce nuestros pensamientos, nuestra vida. De verdad, decidamos vivir una vida para Dios. Vamos a ver cuáles son estos pasos necesarios. Primero que nada, vamos a definir que la esencia de la vida cristiana es seguir a Jesús. Saber que en Jesucristo hay reconciliación con Dios y perdón de pecados. Y la esencia de la vida cristiana se encuentra en lo que Jesús dijo en sus últimas palabras antes de ascender. Él dijo en Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a esos seguidores míos que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se conoce como la Gran Comisión. Y hay un pastor muy famoso que decía que la esencia de la iglesia es vivir el gran mandamiento cumpliendo la gran comisión para ser una gran iglesia. El gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el gran mandamiento y la gran comisión es la que acabamos de leer. Cristo nos ha dado como iglesia una comisión, nos ha dado una misión, nos ha encargado una tarea, una responsabilidad que como cristianos debemos llevar a cabo en este mundo. Y es importante entender que Dios nos ha dado una misión en este mundo, de avanzar su reino. Significa que Él reine en la vida de las personas que le conocen, que se vuelven a Dios. Vamos a analizar este pasaje en este mensaje. En Mateo 28, 18 al 20, lo primero que Jesús dice después de haber vencido la muerte es, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Primero que nada, tenemos que entender que todo el poder que pueda haber en este mundo pertenece a Dios, pertenece a Jesucristo. ¿Por qué deberíamos cumplir una misión de ir a anunciar a otros de Jesús y a ser seguidores de Jesús, como leímos en esta gran comisión? Por una sencilla razón, que este mundo fue creado por Jesucristo. Que Jesús no es una actividad religiosa los domingos donde tú y yo vamos a la iglesia, donde la gente va a misa, donde la gente tiene su religión entre muchas actividades, sino que Jesucristo es el hacedor de la vida y que nos amó tanto que cuando nosotros pecamos contra Dios que nos dio la vida, merecíamos la muerte. Jesús vino a llevar esa muerte y a llevar nuestros pecados en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida para siempre en su presencia. De Cristo pertenece todo el poder. Y dice la Biblia que un día toda rodilla se va a doblar. Cuando estén ante la presencia de Dios, ante el juicio de Dios, y van a reconocer que Jesús es Señor, que no hay nadie más poderoso que Él. Yo te invito a que seas parte en tu vida de glorificar, de adorar, de respetar, de valorar a aquel que es el autor de la vida. Y lo maravilloso es que siendo tan poderoso como es, vino como un siervo a servirnos por amor. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice esta gran comisión? ¿Cómo podemos ser buenos cristianos? Esta gran comisión nos da la esencia de lo que es la vida cristiana. Y esta vida cristiana se resume en hacer discípulos. Y para ser discípulos
Tú tienes primero que ser un discípulo tú mismo. La vida cristiana es ser un discípulo de Jesús. A veces pensamos que ser cristiano significa ir a la iglesia los domingos nada más, o que ser cristiano significa portarte bien, no decir malas palabras. Y es cierto, un cristiano tiene que dar ese tipo de evidencia en su vida que realmente estamos caminando con Dios. Pero esa no es la esencia de la vida cristiana. Eso es un reflejo de la vida cristiana, pero no es la esencia. Lo primero que vemos como la evidencia de un buen cristiano, de alguien que obedece y sigue a Jesucristo, es que dice Jesús: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, porque me ha sido dado todo poder, yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El primer verbo es que tenemos que ir. Dios nos llama a ir. El primer paso que Dios quiere animarte a tu vida es que tú vayas, que tomes la decisión intencional de hacer discípulos de Jesús. Eso requiere intencionalidad, requiere movilización, moverte, tomar oportunidades que Dios te da de hablar de Jesucristo, y requiere acción. En el viernes de vida pasado les compartía que cuando estuve en la Ciudad de México, Dios me dio la oportunidad de ir a un festival de cine en Hong Kong, en China, en 1998, y tuve la oportunidad en un camión de ver a una chica que leía un libro de la China, y yo sabía que era una oportunidad de hacer una amistad, de hablar con alguien para compartirle quién es Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Y cuando vi a esta chica le dije: ¿te gusta la cultura o la filosofía china? Y me dijo: sí, me gusta mucho la filosofía oriental. Le dije: yo estuve en China la semana pasada. ¿De veras? Y empezamos a dialogar. Y yo le pregunté: ¿te gusta la filosofía? Me dijo: sí, soy maestra de Tai Chi, un tipo de ejercicio que se basa en la filosofía o la religión del taoísmo. Y yo le empecé a decir que tuviera cuidado, porque en muchas de estas filosofías orientales Dios solamente es una fuerza, una energía, cuando en realidad el Dios que se nos revela en la Biblia es un Dios personal, es un Dios con el cual podemos tener una relación, porque Él nos creó para Él. Es un Dios que creó el mundo, que hizo lo que existe. Y le dije: imagínate que la energía no hace nada, no podemos relacionarnos con una energía. La energía no puede crear un cuadro hermoso, por ejemplo, una pintura. Se necesita un pintor que pinta, que crea, que forma. Y cuando ves el mundo tan bien diseñado, el mundo en el que existimos, eso necesita a un ser personal que tiene inteligencia, que crea. ¿Y qué si Dios nos creó para que lo conozcamos y Él es el propósito de nuestra vida? Se quedó pensando y me dijo: nunca lo había visto de esa manera. Nos bajamos en la misma parada de camión, platicamos más, la invité a la iglesia, y el siguiente domingo llegó a la iglesia, y creo que fue el segundo domingo que la invité a comer y le hablé del Señor Jesús, de la salvación, y entregó su vida a Cristo conmigo en una oración. Eso requeriría ser intencional en ir. La primera persona que le hablé de Jesús fue un amigo que yo apreciaba mucho, que íbamos a jugar básquetbol, tomamos clases de Kung Fu, de artes marciales juntos, y me acuerdo que una ocasión, después de jugar básquetbol, le pregunté a él si él tenía la seguridad de que si él muriera, iría a la presencia de Dios. Si él sabía que él tenía una relación con Dios, que había sido ya perdonado por Dios y que pertenecía a Dios. Me dijo: no lo sé. Y me acuerdo que fue la primera persona que pude tener la alegría, es una alegría indescriptible, poder guiar a alguien a Cristo. Bueno, Dios quiere que nosotros aprovechemos las oportunidades que Él nos da y nos movilicemos a la acción, a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Toda persona que realmente está en Jesucristo ha podido experimentar un antes y un después. Ha podido experimentar el cambio que Dios ha hecho en su vida. Y no necesitas ser un experto en la Biblia. Está bien si te hacen preguntas que no sabes responder o que te dejan pensando, pero así es como uno comienza, así es como uno se equipa. Comienza a platicarles a otros lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo te hablaron de Jesús? Las dudas que tenías. Pero ¿qué diferencia ha hecho Dios? Porque Dios ha hecho una diferencia. ¿Cuántos decimos amén que Dios ha transformado nuestras vidas? Que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que Dios hace todas las cosas nuevas. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, Dios es fiel. De verdad que Dios marca nuestras vidas para bien.
Estaba escuchando de mi hermano que hizo un viaje hace poquito y se enteró de familiares que no hemos convivido tanto con ellos, pero que hemos escuchado tristemente de algunos familiares que han acabado mal en situaciones de verdad tristes, y nos ponemos a comparar la diferencia que Dios ha hecho en nuestras vidas por el puro hecho de conocer a Jesús y caminar con Él. Ve hermano, ve hermana en Cristo, no te quedes callada, cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Un buen cristiano no se calla la boca, les dice a otros. Imagínate que hubiera una gran sequía, que no hay agua que tomar, o que hubiera una gran hambruna y no hay comida que comer. Imagínate que tú sabes dónde hay agua y dónde hay comida y te quedas callada y no le dices a nadie. Y hay miles de cristianos, tristemente, o de personas que se consideran cristianas que nunca le han hablado a alguien lo que Cristo ha hecho en su vida. Nunca les han dicho a un mundo que tiene hambre de Dios, dónde está Dios y dónde pueden encontrar aquello que sus vidas anhelan y necesitan, que es Dios en la vida del ser humano. No te quedes callado, ve. La segunda cosa o evidencia de un cristiano que camina con Dios, de un buen cristiano, es que Jesús dice, por tanto, vayan y hagan. Un buen cristiano va y intencionalmente busca obedecer al Señor Jesucristo en hacer discípulos. Haz discípulos de Jesús. Y hacer un discípulo de Jesús requiere dedicación, requiere dedicarte a eso, o sea, apartar tiempo de tu vida para poder compartirle a alguien que no conoce a Dios o que no conoce a Cristo, quién es Jesucristo, lo que Él vino a hacer, lo que Él ofrece, enseñarles cómo orar, cómo leer la Biblia. Requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere trabajo, requiere un proceso. Yo puedo pensar, cuando tú piensas en hacer algo, supongamos que haces un pastel, ¿qué requiere? Necesitas las herramientas correctas para prepararlo, necesitas los ingredientes del pastel, necesitas azúcar, harina, huevos, y empezar a preparar ese pastel. Y requiere un proceso laborioso. Una vez que ya está hecho en el molde, puesto en el molde, tienes que meterlo al horno, ponerlo a la temperatura correcta, esperar el tiempo correcto para que no se te queme o no quede crudo, y entonces sacar el pastel al momento correcto, decorarlo con betún, hacer el betún con claras de huevo y azúcar. Es todo un proceso cuando haces algo. Bueno, el hacer discípulos de Jesucristo, hermanos, eso no es tarea del pastor ni tarea solo de los líderes de la iglesia. Es el privilegio que Dios llama a cada cristiano a que tengamos parte en aportar de nuestras vidas en la vida de otros. Y es que el problema es que a veces algunos viven la vida cristiana solo como si fuera su religión. Cristo no es solo tu religión, Él es el que hizo la vida. Si realmente Él es el Salvador de tu vida, entiendes que hay una eternidad sin Dios, un destino horrible al que mucha gente en la eternidad se va a enfrentar, y es el amor y la pasión por Dios y el amor por la gente lo que nos lleva a ser discípulos, a ir y decirles que hay una salvación que es Jesús que vino a salvarles. Eso requiere un proceso, porque al principio hay personas que les hablamos y que no les interesa en lo absoluto, que hasta nos critican o se burlan de que estás en la religión, porque no es una religión, es una relación con Dios, pero con la consistencia de tu caminar con Dios, con tu buen ejemplo, tu buen testimonio, muchas veces esas personas son ganadas para Cristo, porque ven la diferencia que Dios realmente hace y ha hecho en nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos, y dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Parte de ese proceso de hacer discípulos requiere enseñar a las personas. Enseñar es darles a conocer algo que no conocían, que era desconocido para ellos. Hay gente que no sabe qué es la vida cristiana, que no sabe para qué vino Jesús, de qué es lo que nos salvas. Yo ser salvo, si quiero ser salvo, ¿salvo de qué? No saben que su situación es una situación trágica, que están yendo a un destino sin Dios en la eternidad y que necesitan recibir el amor que Dios les ha dado en Jesucristo. Requiere enseñar a las personas. Hay asuntos importantes de nuestra fe que tenemos que conocer,
que tenemos que afianzarnos, porque muchos cristianos viven una vida cristiana de verdad que no tiene profundidad, que solamente está así de profundo, solamente saben, hay un Dios y Él me ama y quiero seguirle y ya. Pero es importante profundizar en nuestra fe, conocer las Escrituras, la Biblia, y saber entender en nuestra vida quién es Dios, que Él es el creador de todo, que Él nos creó con el propósito de conocerlo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo desarrollar una vida donde yo platico con Dios, donde aprendo a confiar en Dios a través de la oración? Eso es algo que tú puedes enseñar a alguien que recién comienza para hacer de ellos un discípulo de Jesús. Yo te animo a que profundices tu relación con Dios en la oración y conozcas que Dios responde oraciones. Hermanos, hemos servido a un Dios que es un Dios vivo y real, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos cristianos viven vidas paralizadas espiritualmente porque no han aprendido a confiar en Dios, a desarrollar una vida de oración. Y nos cuesta trabajo en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos distraídos con tantas cosas, porque es cerrar los ojos y hablar y confiar en alguien que no vemos, pero que es real, que es Dios. Pero en mi vida, las oraciones contestadas han sido lo que más ha fortalecido mi fe. Porque yo he visto a Dios hacer milagros, he visto a Dios contestar oraciones que eran imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Y yo quiero animarte a que confíes en Dios en eso, en esa área, que aprendas a orar y enseñar a otros cómo orar. Hay gente que dice, es que yo no hablo tan bonito como tú. Y no saben que la oración no se trata de saber hablar bonito, se trata de platicar con Dios como si Él fuera tu amigo, creer que Dios está presente y decirle lo que hay en tu corazón, con respeto, con amor, pedir conforme a su voluntad. Hay que aprender a orar, hay que aprender a leer la Biblia, enseñarle a alguien. Hay gente que no sabe de qué se trata la Biblia y que la Biblia son muchos libros, es una colección de libros que se divide en los libros que fueron escritos antes de que Jesucristo naciera, los libros a partir de Jesús y que narran una historia de salvación del ser humano que encuentra su centro en la salvación que Jesús vino a dar en la cruz y que Él resucitó y que Él promete que Jesús va a volver algún día. Hay que enseñarle a la gente cómo comenzar a leer la Biblia, aunque sea animarles a memorizar un versículo que bendiga sus vidas, enseñarles a leer un libro o un capítulo por capítulo, cada día avanzando, desarrollar el hábito de la lectura. Entonces, hay personas que necesitan saber qué es ser un cristiano. ¿Cómo vivo como cristiano? ¿Cómo tomo buenas decisiones como cristianos? La iglesia, ¿de qué se trata? ¿Por qué es importante ir a la iglesia y más que nada ser parte de la iglesia, ser la iglesia? ¿Cómo permanezco en Dios cuando tengo tentaciones, cuando tengo desánimos, cuando se burlan de mí, cuando me critican? ¿Cómo le digo a otros lo que Dios ha hecho en mi vida porque tengo gratitud y quiero que otros sepan? Todo eso son asuntos importantes de nuestra fe, que por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles. O sea, somos llamados no a quedarte donde estás en tu vida cristiana, viendo mensajes por las redes sociales o ahorita mismo, y solamente eso es ser cristiano, que veo un mensaje de vez en cuando o una vez a la semana y soy cristiano. No, es tomar un rol activo en ser parte de el pueblo de Dios, llamado para contar a otros las maravillas, las bondades, las virtudes de ese Dios que nos llamó de una vida oscura, de las tinieblas, a su luz admirable. Hermanos, es importante que caminemos con Dios, que enseñemos a las personas cómo caminar con Dios, cómo tomar decisiones sanas, buenas en su vida. ¿Qué es lo que tenemos que creer como cristianos? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué creer, qué no creer? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Cómo vivir? Pero hay un centro en esta gran comisión que Jesús nos dio que muestra la esencia de qué significa ser un buen cristiano. Un buen cristiano es un discípulo de Jesús. Esa es la esencia. ¿Cómo ser un buen cristiano? Sé un discípulo de Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan. No dijo, vayan y hagan gente que va a la iglesia cada domingo. No dijo, vayan y hagan personas simpatizantes con las cosas de Dios. No dijo, vayan y hagan personas que les interesa las cosas religiosas. No,
Dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo, la palabra discípulo significa alguien que aprende, un alumno. Por ejemplo, un discípulo de un carpintero aprende carpintería al juntarse con su maestro carpintero y ver cómo ese experto carpintero trabaja la madera y comenzando a ayudarle a su maestro en los trabajos prácticos, aprende carpintería. Ese es un discípulo de carpintería, por ejemplo. Un discípulo es un alumno, alguien que aprende no solamente conocimiento, sino prácticamente cómo se hace algo bien hecho, cómo se hace, en este caso como cristianos, cómo se vive una vida siguiendo a Jesucristo. Es un proceso porque nadie aprende de la noche a la mañana. Hay un pasaje en Hechos capítulo 11, muy interesante, en el verso 25 y 26, que habla que cuando por primera vez a los cristianos se les llamó cristianos. Porque, ¿qué significa un cristiano? Alguien que es un seguidor de Cristo, que busca comportarse como Cristo y seguir a Cristo. Por eso es un cristiano. En Hechos 11 habla de un hombre de Dios que se llamaba Bernabé. La palabra Bernabé significa hijo de consolación. Era un hombre lleno del amor de Dios y de la compasión de Dios. Y había sucedido esto. Pablo era Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia. Era una persona muy religiosa en el judaísmo que creía que el cristianismo no era verdad y perseguía a los cristianos. Hasta tenía cartas de las autoridades para llevar a los cristianos a la cárcel, arrastrarlos a ser encerrados y maltratados, hasta que un día Pablo se encontró con Cristo. Cuando Pablo se encontró con Cristo y hubo una gran confusión en él, Jesús se le apareció, él cayó al piso, no quedó vislumbrado por la luz y le dijo, quedó ciego y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Dios envió un discípulo suyo, se llamaba Ananías, y fue y oró por Pablo. Pablo recobró la vista y estoy seguro que empezó a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar las escrituras y ver que el Jesús que él había perseguido era realmente el Salvador del mundo, el Mesías que las escrituras anunciaban. Nadie quería acercarse a Pablo entre los cristianos y seguramente Pablo fue rechazado por los fariseos y religiosos de los que él era parte antes. ¿Cómo que tú te volviste en un cristiano? Es el colmo, es una blasfemia. ¿Cómo pudo ser eso? Y por otra parte los cristianos decían, oye, que el que nos perseguía ahora dicen que es de la fe, que sigue a Jesús. No muchos cristianos se atrevían a juntarse con él. Porque decían, ¿qué tal si esto es puro cuento y solo quiere saber dónde estamos y nos va a llevar presos, nos va a separar de nuestras familias, nos va a matar este hombre? Pero Bernabé fue sensible a la voz de Dios y tuvo el valor de ir a buscar a Saulo. Y eso se necesita para ser discípulos. Se necesita compasión. Que tú veas a tus compañeras de trabajo, a tus familiares, a tu tía, a tu hermana, a tu cuñada, a tu abuelita, a tus vecinos y que digas, estas son personas por las cuales Jesús dio su sangre para salvarles. Estas son personas que Dios creó, que Dios ama, que Dios quiere rescatar. Y eso te motiva a ir y hablarles. Eso hizo Bernabé de buscar a Pablo. Y cuando lo encontró, dice que lo llevó a esta ciudad de Antioquía en Siria. Y ahí estuvieron con la iglesia un año entero. Hubo un proceso formativo en Pablo que aunque él conocía mucho ya en su religión del judaísmo, las escrituras, hubo un proceso formativo dentro de la iglesia y eso pasa en el discipulado. No te sientas mal si estás comenzando y dices, pastor, es que hay mucho que me falta por conocer. No te preocupes, así todos comenzamos, es un proceso. Dice la Biblia que él estuvo un año entero equipándose. Por eso es tan importante que te congregues fielmente domingo a domingo, que seas parte de un grupo de vida donde abres la Biblia, donde aprendes a conocer la palabra de Dios y cómo vivir la vida cristiana para que crezcas en ese proceso de ser formado como un discípulo de Jesús, como un buen cristiano. Y mira lo que dice el pasaje de Hechos 11:26. Dice que fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Fíjate que a quienes se les dio el nombre de cristianos fue a los discípulos. ¿Qué significa?
que toda persona que hoy dice soy cristiano, soy cristiana, es un discípulo. ¿Quieres ser un buen cristiano? Necesitas ser un discípulo. La esencia del cristianismo es ser un seguidor de Jesucristo. Sigues a Jesús en tu vida. Se nota en tu vida que sigues a Jesús. ¿Sabes? Algo muy interesante es que cuando nos juntamos con alguien, generalmente las palabras se pegan. Aprendes a hablar como esa persona, aprendes a vestirte como esa persona. Hay grupitos de amigos que hablan similar, se ven parecidos, porque tienen una amistad tan profunda entre ellos y pasan tanto tiempo juntos que se pega hasta la forma de pensar y de hablar. Por eso es muy importante con quién nos juntamos. Bueno, un discípulo de Jesús se nota que busca a Jesús, que pasa tiempo con Jesús en la oración, en conocer sus enseñanzas en los evangelios, en la Biblia, que se junta con otros cristianos. Hermanos, sin discipulado no hay cristianismo. No puedes ser un cristiano solamente religioso, que vas a la iglesia el domingo y el resto de la semana ni te comunicas con Dios, ni siquiera buscas a Dios. Y eso es algo que nos debe simbrar y decir, ok, necesito mantener una relación con Dios intencional. Cristo nos llamó a ser discípulos. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Me encanta utilizar este ejemplo. Si yo te dijera, querido hermano, amigo, amiga, ahí en tu lugar donde estás, agarra una hoja de papel, agarra una pluma o un lápiz y quiero que me dibujes un Rafiki. ¿Cuántos de ustedes podrían dibujarme un Rafiki? Yo creo que muchos de ustedes dirían, perdón, pastor, ¿qué quiere que le dibuje? Un Rafiki. Y tú me vas a decir, no sé qué es un Rafiki, así que no sé qué quiere usted que yo le dibuje. Estarías en lo correcto. La palabra Rafiki en Swahili significa amigo, el idioma de Kenia, de Tanzania, de otros lugares. Para dibujar algo, tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo, tenemos que comprender la palabra. Ahora, si yo te digo, dibuja una manzana, yo creo que la mayoría de ustedes podrían dibujar una manzana. Aunque no les saliera tan bonita, podrían dibujar una manzana. ¿Por qué podrías dibujar una manzana y no un Rafiki? Porque ya sabes qué significa manzana y has visto una manzana antes. Por lo tanto, tienes una imagen mental de una manzana y puedes dibujar una manzana. Es muy importante como iglesia que si Dios nos llama a ser discípulos, sepamos qué nos está pidiendo exactamente Jesús que hagamos. Porque si no entendemos que es un discípulo, vamos a dibujar otra cosa, algo que no es. Recuerdo, por ejemplo, la palabra en español, en México, las tortas son panes que se le pone, por ejemplo, mayonesa, frijoles, aguacate, se le pone milanesa, qué rico. Algunos de ustedes ya les voy a abrir el apetito, una torta de milanesa o de barbacoa, por ejemplo, o de carne o de pollo, una torta de pollo. Y es algo salado que se come en la comida del mediodía o de la cena, una torta. Pero la palabra torta en Argentina y en algunos lugares de Sudamérica significa lo que los mexicanos llamamos un pastel, que es un pan dulce con merengue o con chocolate. Entonces imagínate un esposo mexicano con una esposa argentina y que no han definido los términos de su relación y que le dice, mi amor, prepárame por favor una torta, tengo hambre. Y la mujer se tarda en la cocina haciendo un pastel y le da el pastel y dice, ¿qué es esto? ¿La torta que me pediste? No, yo no te pedí esto. Te pedí una torta, tengo hambre, quiero comer, no quiero algo empalagoso de dulce, de comer un pastel. Bueno, creo que para nosotros esta es una buena ilustración que a veces la iglesia de Cristo no ha estado haciendo discípulos como Jesús les mandó. Decimos, Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos y pensamos, pues los traemos a la iglesia y los sentamos. Claro que es parte de invitarlos a la iglesia a la gente, porque en la iglesia se predica la palabra de Dios que guía nuestras vidas, se predica la salvación que se encuentra en Jesús, pero eso no es ser un discípulo. Hay gente que ha estado sentada en una iglesia por años y que no conoce a Cristo como su Salvador. Hay gente que ha estado en una iglesia por años y que no están viviendo la vida cristiana que Dios diseñó para ellos. Y por eso está este mensaje. ¿Qué significa ser un discípulo? Porque un buen cristiano es un discípulo.
Y un buen cristiano va a obedecer a Jesús cuando Él dice, vayan, ve intencionalmente a hablar a la gente, hagan, intencionalmente busca compartir con otros lo que Cristo ha hecho para que otros sean salvos y sean formados en seguidores de Jesús. Ve y haz. Y dice que tenemos que formar discípulos y enseñarles a guardar lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué significa un discípulo? Yo quiero platicarte 3 cosas donde Jesús mismo en los evangelios, de su boca nos dice qué es un discípulo. Vamos a dejar que Jesús mismo, nuestro Señor, nos defina qué es un discípulo. En primer lugar, en Juan 8, 31 al 32 dice esto Jesús. Aquí ven abajo en pantalla el versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Me quedo pensando la necesidad de permanecer, la necesidad de que no sea algo temporal nada más, que no sea solamente que me dieron ganas de buscar de Dios porque me encontré en una crisis en mi vida, pero ya se resolvió todo y pues como ya se calmó el problema que tenía, ya Dios me sacó del agujero donde estaba, pues ya me vuelvo a mis cosas, me alejo de Dios, porque al cabo ya se resolvió el problema. Debemos tener cuidado con eso y no ser ingratos con Dios. Dios nos llama a caminar con Él, a permanecer en Él, a ser verdaderamente sus discípulos. La pregunta es, ¿estás permaneciendo tú en Dios? ¿Cómo está tu constancia en la vida cristiana? ¿Eres una persona que constantemente buscas a Dios? A veces nos captamos que estamos aflojando, que no estamos permaneciendo como deberíamos. Y ahí es donde doblamos nuestras rodillas, le decimos, Señor, tengo hambre de ti. Señor, reconozco mi necesidad de ti. Y Dios, quiero permanecer, quiero desarrollar el hábito de buscarte, de ser fiel en seguirte, de ser fiel en congregarme. Qué importante es permanecer en las enseñanzas de Jesús, en su palabra, en su verdad, en el compañerismo con otros cristianos, en congregarte en tu iglesia local. Necesitas alimentarte periódicamente, espiritualmente, abrir tu Biblia en tu casa y congregarte, escuchar los mensajes, porque eso te ayuda mucho en tu vida. Entonces, lo que vemos es que un paso esencial para un buen cristiano, para un discípulo, es permanecer. Querido cristiano, querido hermano, hermana que me escuchas, decídete tener una fe que permanece. A pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, a pesar de los obstáculos, a pesar de los malos ejemplos que puedas ver en la iglesia local o en la vida cristiana de algunos que se llaman cristianos y te dan un pésimo ejemplo, a pesar de dudas, a pesar de burlas, a pesar del rechazo de la gente, decídete permanecer. Como la parábola del sembrador, ser esa semilla que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Jesús hablaba de esa semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto, y que aquellos que tienen un corazón que es una tierra fértil van a dar fruto para el reino de Dios. Bueno, hay una segunda cosa que Jesús dijo que tenemos que refleja la vida de un discípulo de Jesús, y eso es el amor. Una evidencia importantísima de un discípulo de Jesús debe ser el amor en nuestras vidas. En Juan 13, 34 al 35, Jesús se puso la toalla, se amarró su toalla antes de tener la última cena con sus discípulos, y lo que hizo es que comenzó a lavar los pies de los discípulos, algo que solo los siervos hacían. Jesús mostró un amor y una humildad profunda por sus discípulos y les dijo que ellos tenían también que tener esa humildad y amor unos por otros. Dijo en Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Amar es que buscas el bienestar de las personas que están a tu lado, que no haces a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, y que tratas a otros y haces por otros lo que quisieras que hicieran por ti y como quisieras que te trataran a ti. Dice, como yo los he amado, así quiero que se amen, y en esto conocerán todos que son mis discípulos
si tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A formar discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que en su vida se muestra el amor de Dios y el amor por los demás. Tremendo, ¿no? Porque no es solamente alguien religioso, no es solamente alguien que va a la iglesia, es alguien que muestra amor. A eso nos ha llamado Dios. Y tenemos que analizar nuestro corazón y preguntarnos, ¿tengo amor en mi vida yo? ¿Muestro amor? Creo que la mayoría nos sentimos que a veces reprobamos el examen, pero creo que podemos dar pasos intencionales y darnos cuenta de que Dios sí pone amor en nuestras vidas, que por lo menos comenzamos a tratar a otros como quisiéramos que nos trataran a nosotros y empezamos a hacer actos de amor, de bondad cuando hay una necesidad por alguien, o tenerlos en oración, o ayudarles, o aconsejarles, o que nos interesen para darles un consejo, una exhortación. Dios quiere que en nuestras vidas mostremos su amor. Miren, en Juan 13:17, Jesús les dijo en este mismo capítulo que habla de lavar los pies de los discípulos, dijo, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Jesús no dijo, bienaventurados serán si solamente las saben. Hay iglesias, hermanos, que yo he sido parte, donde he visto que se enfatiza mucho la enseñanza. Eso es buenísimo. Creo que nuestra iglesia enfatiza la enseñanza. Pero la enseñanza por sí sola de nada sirve si no la llevamos a la práctica. La Biblia dice que no solamente seamos oidores olvidadizos, que nos entra por un oído y lo sabemos, pero nos sale por el otro y no lo hacemos. Dios quiere que mostremos amor de forma práctica. Seremos bienaventurados, o sea, serás bendecido, bendecida. Bien te irá cuando tú muestras amor por otros cristianos, cuando tú muestras amor por Dios y por la gente de tu alrededor. Y allí se muestra un discípulo. Hay gente que tiene años en la iglesia y que a su esposa la tratan de forma áspera, con gritos, con una mala actitud. Hay mujeres que tienen años de ser cristianas y que tratan a sus esposos con desprecio, con rudeza, con crítica. Y si Dios te está hablando ahora, dile, Señor, perdóname, porque hay una conexión entre el amor que yo digo que tengo por ti y cómo debo tratar a mi propia familia. Pídele al Señor perdón. Pídele al Señor que te haga un verdadero discípulo de Jesús. No solamente un cristiano que se sienta en la iglesia, sino una mujer cristiana, un hombre cristiano que refleja el amor de Jesús en tu trato con la gente a tu alrededor, empezando por tu propia familia. Ahí, a eso nos ha llamado Dios. Que cuando estamos formando un discípulo, haciendo un nuevo cristiano, enseñándoles cómo caminar con Dios, que parte de eso les enseñemos a que muestren el amor de Dios en su vida y que tengan matrimonios sanos, familias sanas, que amen a sus hijos, que amen a su familia y que amen a la gente de su alrededor. El discipulado no solamente es saber más, es hacer. Recuerdo lo que dice 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay cristianos en iglesias donde se enfatiza mucho la teología o ciertas doctrinas que saben las respuestas bíblicas, te pueden decir pasajes de memoria, te pueden explicar la doctrina de la Trinidad, te pueden explicar las posiciones de qué va a suceder en los últimos tiempos y en cuanto a la venida de Cristo. Pero sabes una cosa, mucho del conocimiento que tienen son personas que son arrogantes, que saben y tratan a los demás de forma despectiva porque saben menos que ellos. Ese no es el amor de Dios, ese no es la evidencia de un buen cristiano. Un buen cristiano permanece en el Señor, permanece en sus enseñanzas, en su palabra, no las abandona. Un buen cristiano muestra el amor de Dios en su vida. No solo se trata de adquirir conocimiento, debemos vivir una vida que agrada a Dios. Me acuerdo lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 16, de algunos. Dicen, profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Terrible. O sea, no había obras buenas en su vida, acciones que reflejaran el amor de Dios. Pidámosle a Dios que nos vista de su amor y que nos ayude a ir y a ser discípulos de Jesús. Gente llena del amor de Dios, de la pasión por Dios y del amor hacia otras personas.
Que Iglesia Vida sea una iglesia llena del amor de Dios. Que tu iglesia, si nos visitas de otras iglesias a través de las redes sociales, sea llena del amor de Jesucristo. En Gálatas 5, 22 al 23, nos habla de cuáles son los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una tercera cosa que Jesucristo nos dijo que era un discípulo. Primero nos dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, Juan 8:31, serán verdaderamente mis discípulos. Después en Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, y en esto sabrán todos que son mis discípulos. La tercera cosa que Jesús dijo es en Juan 15:8 y Juan 15:16 también. Él dice de que nos ha puesto para que nuestro fruto, para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca y seamos así sus discípulos. Un aspecto importantísimo de la vida cristiana, de un discípulo de Jesús, es llevar fruto. Dios te llama a que lleves fruto, a que permanezcas en Él y lleves fruto. ¿Qué significa llevar fruto? Bueno, puedo pensar en dos tipos de fruto. Déjame te los comparto. El primer fruto que puedo pensar en Gálatas 5, 22 al 23, dice la Biblia que el fruto, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, la evidencia del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano y un discípulo, camina con Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dijo, me voy, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador para que esté con ustedes. Él los guiará a toda verdad y es la presencia del Dios Santo, del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo, es tener en nuestra vida alegría de la gracia que Dios nos ha dado y tener una actitud buena en la vida. El fruto del Espíritu es paz, es aprender a tener paz en nuestra vida a pesar de las circunstancias difíciles porque confiamos en Dios. El fruto del Espíritu es paciencia. A veces nos hace falta a muchos ese fruto de Dios en nosotros. Es bondad o benignidad, es ser bondadoso con otros. El fruto del Espíritu es fidelidad o fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre, tener un corazón que no o una actitud que no es peleonera, que no se responde rápido para atacar, sino hay mansedumbre en nuestra vida. Es poder bajo dominio propio, la mansedumbre. Y también dice que el fruto del Espíritu es dominio propio, aprender a dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros a veces nos encontramos que estamos queriendo hacer algo que sabemos que no está bien delante de Dios o pensando algo que no es correcto. Y Dios trabaja en nuestras vidas, nos muestra que estamos mal y es someter a Dios esos pensamientos, esas decisiones que vas a tomar y no hacer las decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces ahí ejercemos el dominio propio. El dominio propio es dominarte a ti mismo, dominarte de las cosas malas que deseas hacer y decidir no hacerlas sometiéndote a Dios. Y esto es el fruto del Espíritu. Dios nos ha puesto, dijo, los he puesto para que lleven fruto, mucho fruto, y su fruto permanezca. Dios quiere que permanezcamos. Hay otro fruto que puedo pensar en 2 de Pedro 1, 5 al 8. ¿Cómo se ve la vida de un buen cristiano? Bueno, un buen cristiano da frutos, se evidencia, se muestra en su vida. Lo que su vida produce, muestra de quién es su corazón. Lo que su boca habla muestra lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. En 2 de Pedro 1:5 dice, esfuércense. Hay un esfuerzo en buscar los frutos de Dios en nuestra vida. Por añadir a su fe, virtud. Hay personas que solamente se quedan con la fe. Sí creo en Diosito, así dicen algunos. Él ha sido muy bueno, Dios siempre está conmigo. No voy a la iglesia, pero de Dios no me he alejado. No es cierto, si no vas a la iglesia te has alejado de Dios. Ahora sí que entiende que la vida cristiana se vive con otros cristianos. Y yo entiendo que hay iglesias que te pueden defraudar, que tienen un mal liderazgo, pero eso no es excusa para no orar y buscar una iglesia sana o para no compartir tu fe con otros haciendo discípulos. Entonces no te quedes solo con yo tengo mi fe y ya. No. Esa fe se va a evidenciar con otras cosas. Dice Pedro, añadan a su fe virtud.
La virtud significa una vida virtuosa, es una vida que busca excelencia en carácter, un carácter bueno, un carácter íntegro, un carácter que muestra respeto, humildad, amor por los demás y amor por Dios. Añade a tu fe virtud. Vive una vida virtuosa, una vida alejada del pecado, alejada de la inmoralidad sexual, alejada de la deshonestidad, una vida que busca el bien de los demás, una vida virtuosa. Dice, a la virtud añadan conocimiento. Dios quiere que crezcas en conocer su palabra, que crezcas en conocer quién es Dios, que no te quedes solo en, pues a ver qué me dicen, sino agarra la Biblia y léela y busca subrayar versículos que hablan a tu corazón, memorizarla, crece en el conocimiento de Dios. Y dice, al conocimiento añadan dominio propio. O sea, aprende a someter tus malos deseos, tu naturaleza pecaminosa. Al dominio propio aprendan paciencia. En los momentos que vamos a perder la paciencia, que vamos a responder con enojo, porque nos enojamos, somos humanos, somos de carne y hueso, dejar que el Espíritu de Dios nos reprenda, nos redarguya, nos haga sentir mal y digamos, sí, Señor, perdóname, tengo que traer bajo tu control mi carácter, Señor, y aprender a ser más paciente con otros como tú eres paciente conmigo. A la paciencia dice que añadamos devoción a Dios, amor por Dios, que crezcamos en amar a nuestro Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, o sea, que tengo cariño por mis hermanos, que me importan mis hermanos en la fe, cómo está su vida, que oro por ellos, que los puedo escuchar, que puedo darles un consejo, que si hay posibilidad en mí de ayudarles en algo que está en mis manos, lo hago con amor. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Deja al último el amor, lo más difícil que hay que hacer de todo esto. Dice, porque si estas cosas están ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, más claro ni el agua. Está diciendo que nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, el que sabemos que Cristo vino a salvarnos y que te consideras una mujer cristiana, un hombre cristiano, una jovencita o un jovencito cristiano, no es suficiente. Dios quiere que ese conocimiento produzca fruto y que no estés ocioso. Ocioso significa sin hacer nada con lo que ya conoces, con lo que ya sabes. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestra vida cristiana? Bueno, una vez que tengo fe en el Señor, tengo que construir en mi vida un carácter que agrada a Dios, virtud, una vida virtuosa, una vida donde busco la excelencia moral, apartarme de la inmoralidad, de la deshonestidad, mostrar un carácter íntegro. Una vez que tengo una vida virtuosa y que tengo mi fe, no nada más me quedo en ser una buena persona, añado conocimiento de la palabra de Dios, desarrollo el hábito de leer la Biblia, de conocer las doctrinas esenciales de la fe, quién es Jesús, qué es la salvación, cómo puede el ser humano tener una relación con Dios. Crezco en conocimiento, no para envanecerme o para corregir a todo el mundo, sino para conocer quién es Dios y poder ayudar a los demás en amor. Al conocimiento, no nada más digo, ya sé, sino que busco dominar mi naturaleza pecaminosa que aflora en mi vida, que es una lucha constante de poner en sujeción mi mente y mi corazón y mi cuerpo a obedecer a Dios. Al dominio propio hay que todavía añadirle ser paciente con los demás. Y a la paciencia hay que añadirle crecer en amor por Dios, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto por mis hermanos y al afecto por mis hermanos, amor. ¿Te fijas cómo los frutos del Espíritu son en muchas áreas los frutos de Dios en nosotros que podemos evidenciar en nuestra vida que estamos caminando con Dios? ¿En cuál de todos te habló Dios que tienes que crecer? Considéralos, reflexiónalos y memoriza ese pasaje. Mira, un segundo tipo de frutos que Dios quiere que un buen cristiano produzca en su vida es hacer a otros cristianos. Toda la vida que es sana se reproduce. Las plantas se reproducen, los animalitos se reproducen, el ser humano se reproduce y es parte de avanzar en la vida. Bueno, en Mateo 28, 19 al 20, nuestro pasaje, Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos, porque todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan en mi autoridad, vayan con mi poder y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
lo que yo les he mandado. Y miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por eso, que Él está con nosotros. Hermanos, Dios quiere que vayamos y llevemos este mensaje del Evangelio. Dice en Romanos 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo habrá quien les predique si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas del Evangelio, que llevan sobre los montes. Habla un pasaje de Isaías, de aquellos que traen buenas noticias del mensaje de la salvación de Dios. Cuán bellos son esas personas. Y Dios nos invita a que tú y yo seamos parte de ese pueblo que produce fruto, que lleva a otros el mensaje de Jesucristo. Decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, su último libro antes de morir, su última carta que escribió Pablo antes de morir, cuando al final dice que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, que él estaba a punto de ser sacrificado, de morir, de ser muerto por Cristo, pero que le esperaba la corona que Dios le daría, no solo a él, sino a todos los que amaban a Jesús y amaban su venida. En 2 Timoteo 2:2 les dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo, tú estuviste conmigo, así como el carpintero, el aprendiz de carpintero estuvo con su maestro carpintero y aprendió a hacer carpintería. Bueno, así el cristiano tiene que caminar con Jesús y pegársele a otros cristianos que son cristianos de verdad. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que me viste enseñar de la palabra de Dios, esto que aprendiste de mí en mi vida, encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. Entonces vemos que Pablo le dice, yo te enseñé, Timoteo, tú enseña a hombres fieles para que esos hombres fieles enseñen a otros. Hermanos, esa es la esencia de la vida cristiana. Lo que aprendimos en esta reflexión de este mensaje de este día es que la vida cristiana es discipulado. Sin discipulado no hay cristianismo. ¿Cuáles son los pasos necesarios para ser un buen cristiano? Son los mismos pasos necesarios para ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, en Mateo 28, 19 al 20 vimos que Jesús dijo, todo poder me es dado. Hermanos, el poder es de Jesús. La eternidad es de Él. Vivamos para Él. Y dice Jesús, vayan. Número 1, ¿quieres ser un buen cristiano? Ve. No te quedes callada, no te quedes callado. ¿Se van a burlar? Sí. Algunos te van a hacer burla, te van a despreciar. Sí. Jesús dijo que iba a pasar. Pero sé valiente y comparte vida. No tienes que fingir. Sé tú mismo, sé tú misma. Solo comparte cómo encontraste a Jesús y la diferencia que Él ha hecho. Ve. Y dijo Jesús, vayan y hagan. Sabe que Dios te ha dado la tarea no de ser solo cristiano tú, sino de formar a otros cristianos, de hacer a otros cristianos tú, orando por ellos, juntándote con ellos, hablándoles del Señor, guiándolos en una oración a Cristo y ayudándoles a crecer en su fe. Ve, haz, enséñales, porque dijo enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, enséñales cómo orar, cómo leer la Biblia, platícales las cosas que te han ayudado en tu fe. Háblales de tu iglesia, invítalos a tu iglesia, que sean parte de esta comunidad de fe sana que está creciendo en Cristo. Enseña. Lo que sepas, enséñalo. ¿Cómo es un discípulo? Para ser un discípulo, bueno, vimos que un discípulo permanece en las enseñanzas de Jesús, ama a los demás y da fruto y mucho fruto. 3 ocasiones Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos. Dijo, si permanecen en mis palabras, si se aman unos a otros, y si llevan mucho fruto para mostrar así que son mis discípulos. Un verdadero cristiano permanece. No es solamente un cristiano que hoy tengo ganas de ser cristiano, hoy estoy en problemas, hoy busco a Dios, mañana me desanimo, o mañana ya me va bien, me salí del problema, ya no necesito a Dios. No, un cristiano permanece. Y permanecer en su palabra significa caminar una vida dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios, amando a Dios. Permanece, hermanos. Dios te llama a permanecer. Dice Hebreos, no pierdas tu confianza que tiene grande recompensa, porque te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá, nuestro Salvador, y no tardará. Y dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveramos
para salvación. Hermanos, permanece. Otra cosa, llénate del amor de Dios. Sé un buen cristiano mostrando en tu vida amor a tu prójimo, a tus hermanos en Cristo, mostrando amor a la gente de tu alrededor, y comienza con tu propia familia. Dile a Dios que te dé amor por tu familia, que te dé amor por tus hermanos en Cristo, y muéstralo buscando el bienestar de la gente que te rodea, considerándolos, haciendo cosas buenas por ellos. Y por último, un buen cristiano, un discípulo, da fruto, y ese fruto permanece. Da fruto que su vida muestra frutos y evidencia que están caminando con Dios. Y también da fruto porque no se quedan callados. Van y comparten a otros quién es Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho. Y Dios transforma la vida de la gente alrededor de ellos. Es como que son como un foquito de luz que va trayendo luz en medio de la oscuridad donde quiera que van. Que Dios nos haga personas así. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y nosotros nos ha hecho luz para que dejamos brillar la luz de Jesús en nosotros. Vamos a orar a Dios. ¿De qué te habló Dios en tu corazón hoy? ¿En qué área estás necesitando ponerte la camiseta de ser un cristiano, de ser un discípulo de Jesús? Hazle caso al Señor. Yo te reto a que no vivas la vida cristiana solamente siendo un asistente de la iglesia. Decídete a ser de verdad un cristiano, un discípulo de Jesús, que permanece, que ama y que da fruto. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje tan básico de lo que significa ser un cristiano. Te rogamos, Dios, que lo uses para producir fruto, para que haya personas que comienzan a caminar contigo y comienzan a experimentar tu gracia, tu amor, tu favor en sus vidas, Señor. Responde oraciones, manifiéstate con poder, llénales con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor, y que mucha gente vaya a escuchar de Jesús esta semana como resultado de haber escuchado este mensaje. Señor, ayúdanos a seguir alcanzando las metas que tú has preparado para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Te amamos y te necesitamos. Necesitamos tu guía. Necesitamos permanecer en ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios habló a tu corazón y quieres escribirnos a tuiglesiavida.com, soy nuevo, o pregúntale al pastor, por favor escríbenos y déjanos saber cómo podemos servirte. Sigamos adelante en el Señor. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto.